Estuve en una iglesia en donde hubo una señora que entró toda tatuada. Toda tatuada y llevando un refresco. Lo tomaba, se sentó hasta adelante. Pero llevaba un chihuahuita. Cuando la vieron entrar, nadie le dijo, oiga, pase, siéntese. La atendemos. No. Ella buscó dónde sentarse, se sentó hasta el más adelante posible. Pero cuando se sienta, todo el mundo se hizo a un lado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Tenemos invitado, Ramón, bienvenido al programa. Qué gusto conocerte. Gracias, un gusto, un privilegio. Gracias por invitarnos. No, hombre, al Vamos contrario. a pasarlo de lo mejor. De lo mejor. Claro Y que cuéntanos sí. un poquito de ti. Mira, soy asesora empresarial, me dedico a la capacitación y a la formación de la mente, moldear mentes. Ok. Tengo algunos estudios que me hayan ayudado precisamente a eso. Por ahí algún pastor hace mucho tiempo me invitó a una federación de jóvenes, el pastor Rogelio Morales, y de ahí me vi involucrado en muchos aspectos de la iglesia, desde un retiro, semanas, vigilias, camporís, congresorís, o sea, bastante muchísimo, activo. muchísimo. Tanto ya de como del país como fuera del país, ¿no? Entonces, pues aquí estamos contentos. Excelente. Gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué historia de la Biblia? Mira, hay algo que siempre me ha gustado en el sentido de que el ser humano se forma algunos paradigmas, ¿no? Entonces, somos seres humanos que se mueven por hábitos, por paradigmas, y me gustaría iniciar con algo sobre sueños. Hay vendedores de sueños. Sí, y claro. sabes que la mejor manera de vender cualquier producto es un sueño. Órale. Y en la Biblia, Jesucristo vendió uno de los sueños magníficos que a todo mundo le gustaría. Imagínate cuando... La resurrección. No tanto eso. A ver. Sino a alguien que se dedica a una profesión común de sus padres, herencia de sus padres, Sí. pero que llega un maestro joven rompiendo todos los paradigmas de ese entonces y te dice, ¿quieres ser pescador de hombres? Wow. Estoy acostumbrado a pescar peces, pero hombres... ¿De qué se trata, no? O sea, Lo interesante es que no habla de los discípulos, sino que hubo alguien que lo siguió muy de cerca. Y en el libro de Hechos se encuentra cuando eligieron a los 12 apóstoles. A los 12 diáconos. Y me refiero a Felipe. Felipe, que escuchó a Jesús. Es muy probable que estuvo presente en los milagros de los panes. Es muy probable que estuvo presente cuando Jesús hablaba en el templo, cuando hizo la purificación del templo al inicio y casi al final de su vida. Será alguien que lo seguía de cerca. Precisamente. ¿Y por qué lo seguía? Porque le llamaba la atención. Había algo ahí que decía, ¿qué tiene este sujeto? Claro. Cristo Jesús tiene esa habilidad para llamar gente, para atraer un imán. Sí. Tú quieres que... Nuestra labor nada más es preséntale a las personas a Cristo. Esto. Nada más, esa es la tarea. Pero me gusta porque él tenía el sueño de ser un evangelista. Predicar. Quería ser pastor, por así decirlo. En los tiempos actuales. Claro. Tú le preguntas a un universitario, a un adolescente, y si tuvo por ahí la influencia de un buen pastor, de esos dinámicos que se mueven, que atienden. Claro. Oye, ¿tú qué quieres ser? No, pues, pastor, como el pastor tal. ¿no? ¿Sí o no? Y de pastores podemos hablar muchos, pero el mejor pastor, Cristo Jesús. Claro. Sí, él lo vio, lo observó y de repente muere. Híjole. Murió 3 años y medio. Sí, poco. El sueño duró mucho, pero las enseñanzas fueron pocas, aparentemente. Sí. Entonces su esperanza murió. Ya no hay a quien seguir. Y ahí se forjan lo que nosotros llamamos traumas. Te vendo una expectativa. O sea, suben las expectativas. Muy justo elevada. Cuando están altas, Caes. caída. Y ahí se generan Los traumas, las frustraciones. Esos famosos traumas de la infancia también que se generaron por ahí. ¿Cuánto? De novio o novia.
Yo que estoy casado, ¿no? Imagínate, la trato bien, mi vida pide lo que quieras. lo que Ándale. sea. No, una sopita, ¿no? Y tú por dentro, oye, ojalá y no pida tanto porque... Es que le das traigo 100 pesos. Exactamente, ¿no? 100 pesos. Sí. Pero Felipe, algo interesante, guardaba la esperanza Ok. de ser algo más que seguir las tradiciones de las profesiones o ocupaciones de sus Ok. padres. Pero vino el congreso, yo le llamo, de elección. Pidieron la anuencia del Espíritu Santo, vieron las cualidades y sale él Como uno de ellos. y le avisa. Oye, vas. Pero imagínate que llega alguien y te dice, oye, te está buscando Santiago, Pedro. Órale. Los líderes de la, Sí, de sí, la a los iglesia. Los que andaban con Jesús. Con los que habían estado con Jesús plenamente. Sí. en su Sí, o sea, grupo el cercano. máster de máster, ¿no? Sí, claro. Entonces te sigue el super líder, te habla. Pues tú, la No, expectativa, pues- nuevamente vuelve a la expectativa. Sube. Ese sueño que se había visto supuestamente aplastado, Interrumpido. renace. Sí. ¿no? Vuelve. Pero llegas allá con la ilusión de, oye, como el pastor, te llaman y te llaman a la iglesia central. Voy a ser el pastor, el líder de los pastores o algo así, ¿no? Sí. Pero oh, sorpresa, cuando llegas, te dan tu encomienda y ¿a qué crees? ¿A qué lo mandan? Diácono, papá. Y nosotros tenemos una connotación de ser diácono, que es el que va a limpiar la iglesia, el que malamente tal vez, pero era un puesto, no era el dirigente, el jefe. Acuérdate que el nombramiento de los diáconos es porque ellos, los grandes evangelistas como Pedro, Santiago, entonces no podían atender a las viudas. Claro. Entonces escogieron a los diáconos Como asistentes. para atender a las Digamos viudas. como ayudas. Ayuda. Ajá. Como soy los diáconos, la ayuda al templo, ¿no? Pero allá, imagínate, tengo el sueño de ser evangelista. Muere mi Maestro. mentor, mi Mi mentor. maestro. Sí. Me deprimo, me frustro y de repente vuelve la ilusión otra vez. Y cuando llego para que me den, Otra vez para abajo. es como, no eres tú, Soy yo. soy yo. Híjole. 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 Y eso es interesante. Pero él acepta. Me encanta. Pero ahí se empieza a formar cómo Dios, a través del Espíritu Santo, cuando te va a utilizar, tiene que borrar todos tus paradigmas. Claro. Recuerda que un judío no podía tratar con los gentiles. Y a él lo nombraron a tratar las mesas o atender las mesas de las mujeres viudas griegas. ¿Cómo podríamos definir un paradigma? Un paradigma es una idea que te crean, ya sea que te crean o te la creas tú de un concepto distinto a la realidad. Ok. ¿Sale? Como decir que todos los hombres son malos. Ok. No, oye, no. No. Estás generalizando. Exacto. No. Entonces, digamos, cuando generalizamos algo, Es un... Creamos un paradigma. Paradigma. Mira, muchos me preguntan a mí, oiga, ¿y su esposa es chaparrito o alta? No, chaparrita. Y tenemos un concepto de que la mayoría de todos los hombres altos nos buscamos por lo que sea, neurológicamente atraemos a mujeres chaparritas. Y piensan que todo el mundo, las mujeres chaparritas, tienen un carácter mandón. Ay. explosivo. Y generalizamos. Chiquita pero picosa, dice. Claro, mandonas. Y generalizamos en este concepto de que todas son mandonas. No. Que sí las hay. Bueno, que fíjate que yo andaba, hablando eso del paradigma, yo andaba hace tiempo con una chica, pero era mucho más alta que yo. Tú eres el mandón. No había como ese tipo de relación, pero era no sé si aplique como un paradigma o un estereotipo, pero ella se frustraba mucho porque yo no era alto. Ah, sí. Y le preocupaba al inicio de la relación y hasta cierto punto le daba pena. Claro. Okay. Pero como a mí no me importó mucho, realmente nunca fue como, pues si te avergüenzas de mí, bueno, pues tu problema, ¿no? Pero no, después lo fue entendiendo y después ya no le interesaba. Fíjate que a la mujer le interesa más lo que piensa la gente.
Tú y yo venimos de rojo y digo, oye, vamos a tocar. Pero ellas, hoy no salgo. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. En este sentido, ellas ven mucho más eso. Y esto tiene que ver con aspecto psicológico. Regularmente la mujer cuando busca una relación, en el caso de noviazgo, su naturaleza, Dios puso en su cerebro la necesidad de buscar a un hombre que la proteja. Claro. Sobre todo. Y ahí influye el tamaño. Y otros aspectos, ¿no? Claro. Pero Felipe fue y atendió las mesas de las viudas griegas. Lo interesante es que lo hizo bien. Tanto que las que lo escucharon, él empezó a testificar. Imagínense, esto no está en la Biblia, pero imagínense. Empezó a atender a las mesas, encontró una señora llorando. Oiga, ¿qué tiene? Tengo problemas. Oiga, ¿cuál problema? Sí, yo vi a Cristo. No tengo para comer. No es problema. Yo vi cuando Él multiplicó. Yo lo vi. Y empezó a dar un testimonio, una seguridad, una esperanza, un nuevo respirar. Y es como todo. Se empieza a regar. Lo regamos. Y cuando llegaban las viudas, ¿a quién crees que buscaban? A Felipe. Claro. Lo vieron los dirigentes. Y tú sabes que cuando estás haciendo bien el trabajo, no importa el puesto que ocupes. Claro. Siempre la idea de éxito pensamos que es tener dinero, títulos, reputación, fama. Pero no, el éxito es hacer bien. Lo que te toca, hacerlo de la mejor manera. De la mejor manera. Wow. Y él lo hizo supliendo o cumpliendo las expectativas más de lo normal. Pero tuvo que romper el paradigma. ¿El paradigma de él era la posición? Aparte de la posición, atender a gentiles. Claro. Y recuerda que no se juntaban, ¿no? No se podía. Ajá, ¿cómo crees? No se puede. Pero Dios es tan magnífico que Él te enseña desaprendiendo. Te obliga a desaprender. O sea, te pone en una situación en la cual rompe tus paradigmas. Correcto. Wow. O sea, no Tanto es así que le dicen, no, yo te voy a llevar para algo grande, pero tenemos que erradicar todo lo que has aprendido, todos los paradigmas de la sociedad o de la cultura que te fueron heredando. Hay que romperlos. Sí, lo mismo que hizo con Moisés. Todo lo que aprendió en Egipto, en las mejores universidades, 40 años en el desierto, un hombre manso. Sí. Entonces, cuando Dios te va a utilizar, tiene que romper todos tus paradigmas. Pero déjate hacerlo, porque también ese es el secreto. Claro. ¿Qué tal si él dice, no voy? No quiero. Oye, es como yo estoy estudiando para pastor. ¿Cómo voy a hacer ¿Cómo voy a ser trabajo? diácono? No, pues, tantos años invertidos en la universidad y ahora diácono. Pero una vez que lo hizo bien, empiezas a conformarte, entrar en la zona de confort. Y empezar, ¿no? Pues ya tengo famita. Ya empiezas como a elevarte y Dios te dice, a ver, tranquilo, bájate, ¿no? La Biblia menciona que lo enviaron, después de ahí lo enviaron a la ciudad donde nadie quería estar. O sea, digamos al pastor que cuando lo mandan a la sierra. Oh, claro. Sí, De allá donde nadie quiere ir, ¿no? Regularmente nadie quiere ir, sí. ¿no? Sí. Y el amigo Felipe lo envían a Samaria. Wow, a la ciudad más difícil. Para la época judía, el paradigma de llevarse, o mínimo comer o hablar con un samaritano. Ya era en... Oye, no, mejor cuido cerdos, ¿no? ¿Se imagina? Sí. Si de por sí, para ellos cuidar cerdos era la profesión más degradante. Sí. Pero había algo más degradante. Hablar, platicar, comer, convivir, conocer. Imagínate esos paradigmas que tenían. Y ahora me pregunto, ¿qué paradigmas tendremos ahora en la iglesia? ¿Todavía tendremos paradigmas? Mira, tengo el privilegio, así como muchos otros, de conocer muchas iglesias. Cada iglesia tiene un paradigma. He encontrado desde paradigmas de, es mi propiedad. Me peleo por la olla. Me asiento de la banca. No, y deja eso, creo que es mi punto de vista. Claro. Voy a donar una banca y pongo donado por. Como atribuyéndose, ¿no? Como yo.
Okay. Pero, ¿por qué? Si la estás donando, ya no es tuya. Exacto. Y pues Jesucristo lo dijo, lo que va a hacer una mano no se entere la otra. Sí, claro. A ese tipo de paradigmas. Siempre he sido anciano, ese es otro tipo de paradigmas. No me bajes de ahí. De mi puesto. Estuve en una iglesia en donde hubo una señora que entró toda tatuada. Toda tatuada y llevando un refresco. Lo tomaba, se sentó hasta adelante. Pero llevaba un chihuahuita. Cuando la vieron entrar, nadie le dijo, oiga, pase, siéntese. La atendemos. No. Ella buscó dónde sentarse, se sentó hasta el más adelante posible. Pero cuando se sienta, todo el mundo se hizo a un lado. O sea, ¿qué tienen que ver los tatuajes con el deseo de conocer a Cristo Jesús? Exacto. Ese es un gran paradigma, sí, ¿no? Sí. Y lo tenemos ahora. No solamente en esa iglesia, creo que en la mayoría de las iglesias. No sé si han visto. De hecho, caminas en la Ciudad de México, centro histórico, o aquí, y ves a un hombre o una mujer completamente tatuada, pues te llama la atención, pero ya sentarte al lado de ella, ya es o diferente. una plática, ya es complicado que la gente lo haga. No te genera confianza. Exacto. No te genera seguridad. Y ese es un paradigma que hay. Por los paradigmas, ¿no? Que precisamente. En la iglesia. Pero Felipe tuvo que romper ese paradigma. Y va a Samaria. Va a Samaria. Ya estando en Samaria, no quería. Es lógico. ¿Quién quiere? Sí, Eso ¿no? es un paradigma. ¿No? ¿Quién quiere? Es como los paradigmas que me topo ahora en muchas iglesias. Hombres que en la iglesia, hermana, siéntese, por favor, le traigo la silla. Pero en su casa... Ni siquiera atienden a su mamá. O a su esposa. A su esposa. ¿Cómo dicen? Candil de la calle, obscuridad. No, obscuridad de la casa. De su casa. Sí, puede pasar. Sí pasa. Sí, tenemos todo eso. Y eso lo vivió Felipe. Tuvo que romper ese gran paradigma. Y es que ha de ser difícil, ¿no? Romper con eso que ya tú traes como configurado. Correcto. En tu cerebro, de que siempre es así. Y llegar al punto de romper eso, yo creo que tiene que haber algo con lo que te estrellas de la realidad para que pueda haber un cambio, ¿no? Es cierto. De hecho, los mejores cambios, de acuerdo a las teorías de conducta, es tocar fondo. Okay. Pero aquí está lo interesante. ¿Cómo quieres aprender? Okay. Puedes aprender por medio de dolor o por medio de la experiencia de los demás. Y son muy pocas las personas que tienen la capacidad de asimilar el aprendizaje por la experiencia de los demás. Sí. ¿No? Es lo que dicen los papás, ¿no? Te lo digo para que no te pase, porque ya me pasó a mí. Y cuando le pasa, ya entendí que sí. Hasta que tenías razón. Y la famosa frase. Te lo dije. Te lo dije. Yo lo odié por mucho tiempo. No, híjoles. Pero Felipe hizo también su trabajo, rompió su paradigma, comió con los samaritanos. Tanto es así que organizó una iglesia a donde no debió de haber organizado una iglesia. Okay. Si vamos a la lectura correcta y analizándola, él lo enviaron a atender allá, pero no a formar una iglesia. Okay. Nuevamente, un hombre que rompe sus paradigmas, pero que supera las expectativas. Okay. Tuvo que ir Pedro. O sea, no se conformó con la tarea que le dieron. O sea, él fue. Pero ha de ser también difícil a veces romper un paradigma cuando las personas que te rodean todavía no están preparadas. Por ejemplo, si uno, digamos, piensa de una manera diferente o actúa de una manera diferente, los que te rodean a veces pueden como que querer que no sigas en ese o camino, ponerse, ¿no?, en tu contra o atacarte, ¿no? Bicho raro, y lo vemos en las iglesias, en las juntas. Joven con nuevas ideas para la sociedad de jóvenes. Y no, yo traigo esta idea. Y acuérdate que siempre en cada junta hay un hermano puercoespín que se quita ¡ping!, te rompe la idea. Sí. ¿No? Entonces, es muy difícil lidiar con hermanos en la iglesia que no tienen la apertura mental. Lógico, los principios no han cambiado, pero sí ha cambiado muchas maneras de comunicarnos y hacer y llevar a cabo las cosas, ¿no? Y de la mejor manera. Felipe lo hizo de la mejor manera. Llegaron a organizar una iglesia. Wow, y estando ya allá, le llevaban el pollito, el frijolito, se hizo de compadres, o sea, ¿cómo es el poder de Dios? Inclusivo, no exclusivo. Exacto, y a veces lo queremos hacer exclusivo. Claro. Nosotros, nada más. Nada más los adventistas. Ándale. Ay, no. Y eso es lo interesante de presentarle a las personas a Cristo Jesús, un Dios inclusivo.
Okay. Que puedes allegarte a Él las veces que quieras, cuando quieras, como quieras. Pero que te llegues a Él. Ese es el te secreto. Acerques. Ese es el secreto. ¿No? Y creo que Felipe seguía teniendo el mismo sueño. Porque ya estando ahí, volviéndose a sentar cómodamente en la zona de confort, no, pues ya aquí me van a dejar como pastor, como evangelista. Ya la hice. O sea, mi sueño. Si no te dan una iglesia, Felipe se hace su Fórmate iglesia. una. Ya. Y dice, ahora sí. Si no existe, de hecho hay un tema muy interesante que damos en algunas sociedades de jóvenes, es si no existe, hazlo. Hazlo, claro. Para los emprendedores. Exacto. ¿No? Sí. No hay, hazlo. Fabrícalo. Fabrícalo. Y ese es un muy buen punto. Y Felipe se hace su iglesia queriendo ser evangelista. No le dan evangelista, se hace su iglesia y después ¿qué pasa? Hay algo interesante. Ya. Pobre Felipe. Ya quiere estar bien ubicado, sí. establecido, y el Espíritu Santo lo envía a un crucero. Él dice, no te vas a quedar aquí. ¿No? Vámonos, otra vez. Oye, pero ¿qué hice? Estoy haciendo bien mi trabajo. Sí. Me dicen, Sí. vete, yo voy, no he puesto pretexto, excusas. Hasta he hecho más de lo que me piden. Claro. Y si no pasa eso en la iglesia, en las Sí. empresas, Sí, hasta en nuestra familia. sí, claro. Cuando más lo haces bien, en vez de recompensarte, Saben los problemas. aparentemente no es recompensa, ¿no? Pero para el Espíritu Santo llevarlo a un crucero, esperando a una carroza, pidiendo ray, aparece un etíope. Ok. Y ahí es un encuentro contra él, una lucha sorprendente. Porque ya estabas cómodo. Sí. Te envío a un crucero en donde hay mucho polvo. No pides ray. ¿Y a dónde vas? Pues el Espíritu Santo le dice, pues camina. Ve a la intersección. Ve ahí. A la parada. Híjole. Ve. Y es de las cosas que uno ve que dice, o sea, Dios le recuerda a uno que tanto le interesan las masas, pero también le interesa una persona, porque lo sacó de su zona de confort por una persona, Claro. que es el etíope. Exacto. O sea, a veces te manda comunidades solo por una persona para que le des un mensaje. Sí, sí, es cierto. increíble, ¿no? Eso. Porque nosotros estamos acostumbrados a las masas, a querer que mucha gente se convierta, que mucha gente escucha, pero Dios nos recuerda que a veces le interesa una persona. Con tan solo uno, en el cielo hay fiesta. Bueno, se sube al carro. ¿Cómo te llamas, no? Pues, ¿a qué te dedicas, no? Soy Felipe. Y yo tenía un sueño y ya casi lo lograba y ahora... Y ahora ya no. aquí. Por la culpa de Y quién ahora sabe que estoy, quién. pero te veo distinto. Perdón, lo voy a decir, pero los judíos tenían un paradigma muy errado acerca del color de la pigmentación de los pieles. de la piel. Ok, también. ¿El etíope de qué color es? Pues morenito. Muy negrito. morenito. Y el judío, pues. Y acuérdate que criticaron a la esposa de Moisés porque la esposa Séfora, muy morenita. Entonces el pueblo judío nos llevaba con los morenitos. Pero oye, ¿cómo me vas a traer aquí? ¡Bájame! O sea, primero con un samaritano y ahora con un... Pero eso no es todo. ¿A qué te dedicas? Pues casi soy contador. ¿Qué? Oh. ¿Cómo que contador? Recaudador de impuestos. Uy, híjole, los que menos querían. Y los que menos querían los judíos, ¿no? Pero eso no es todo. Y soy asesor de la reina. Y para ser asesor íntimo de la reina, Corrupción. ¿no? Eunuco. También. Tenía ¿Y que qué ser crees? esto. Los judíos no podían toparse, o hablar, o entablar, o sentarse con un eunuco. Ok. Creo que una de las pruebas más difíciles de romper los paradigmas para Felipe fue eso. Fue el etíope. Wow. Ahí. Una lucha mental sorprendente. Ahí es donde tú te das cuenta cuando estás haciendo bien las cosas en la iglesia, pero de repente te empiezan a llover los problemas, las dificultades, y llegas a dudar de decir, ¿estaré en el buen camino? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿No? O estoy pensando mal, o estoy ya siendo la parte mala, porque todo el mundo te dice, es que así no es que no debes hacerlo así, es que ¿cómo le vas a hablar a un etíope? ¿Cómo le vas a hablar a un samaritano? Sí, Estás loco. Sí. Puedes Duda llegar uno a de sí dudar. mismo Sí, incluso. Sí. Y ahí está la clave. Recuerda que debemos de tener presente que Satanás pone dudas en nuestra mente, Sí. y si caemos en eso, gana. Claro. Y pues somos seres humanos. La duda siempre va a estar presente en nuestra mente. Pero él hizo caso al Espíritu Santo.
Le preguntó, ¿y qué lees? Pues le dijo esto, pero ¿le entiendes? No. Y ya le explicó, cumplió su misión, en donde el programa Ahora Yo Iré, pues Felipe fue rompiendo paradigmas, pero fue, ¿y qué cree? Logró el objetivo una vez más. ¿Y qué impide que yo me bautice? Pues necesitamos agua. Oye, ahí hay. Hay lodo. O sea, cómo Dios le fue presentando, dándole todo. Las herramientas. Para que cumpla la misión. Wow. Y se baja, ¿y qué crees? Lo remoja. Y en vez de subirse otra vez a la carroza, la Biblia menciona que el Espíritu Santo lo llevó a una ciudad, Azoto. Y el doctor Lucas narra, escribe, que cuando andaba en los viajes con Pablo, tuvieron que pernoctar. Oye, ¿tienes una habitación? No seas malo, estoy de viaje. Venimos de viaje, queremos quedarnos. Sí, pero ¿a qué casa cree que fueron? ¿A la de Felipe? Sí, pero ya no era Felipe el soñador, ya no era Felipe el futuro pastor o el que bautizó en un crucero. La Biblia declara ahora que Felipe fueron a la casa del evangelista Felipe. Wow. Porque en Azoto, casa por casa, cumplió la misión. Wow. Rompiendo todos los paradigmas, en donde te das cuenta que si te dejas, Dios puede usarte para cumplir tu sueño. O sea que hubo una transformación impresionante de lo que él empezó o quiso hacer desde hace no sé cuántos años y hasta dónde llegó. Claro. Wow. Mira, yo me quedo con que es muy romántico decir tengo un sueño y quiero hacerlo. Pero cuando decides transitar por el camino, tienes que romper muchos paradigmas. Claro. Tienes que romper mucha forma de pensar, que estás acostumbrado, que estás en tu zona de confort para hacer los cambios, ¿no? Entonces es un proceso que va a romper tus paradigmas. Así es. Y no todos están dispuestos. No todos son valientes para hacer esto. Justo. O no todos permiten al Espíritu Santo que los utilice. Wow. Porque recuerda, no son tus talentos, no son tus habilidades. Dios te los otorgó, pero si los pones a servicio de quién, los va a utilizar de la mejor manera. Vamos a culminar, pero con algo muy interesante, un trasfondo mucho más poderoso. Sí. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús contó la historia del samaritano? Del buen samaritano. El buen samaritano. Que lo llevó a la posada, lo curó, pero en la mañana siguiente le dijo algo interesante al que cuidaba o el recepcionista o el administrador. Cuando le paga. Cuando le paga. Mira, ¿cuánto es tanto? Toma. Voy de viaje, regreso en 2, 3, 4 días, una semana, pero todo lo que gastes en él, yo te lo pago doble. Te lo pago. Y ahí está. ¿Saben cómo Dios le pagó a Felipe? De ser un soñador, ahora es nombrado evangelista. Ya tu sueño. Pero eso no es todo. El doctor Lucas menciona que Felipe tenía 2 hijas, doncellas y profetas. Órale. Y cuando la Biblia habla de doncellas, habla de mujeres completamente hermosas. Y la mujer más hermosa creada en este planeta fue Eva. Wow. 2 mujeres sumamente hermosas, pero deja de eso de hermosas. Profetas. O sea, hablaban con Dios directo. Wow. Dios hablaba con ellos. Y ahí está lo interesante para cada adolescente, cada hermano. Es, ¿qué tanto esfuerzo das aquí? Dios te lo va a pagar. ¿Con qué? Con la vida eterna. Por eso es muy importante el tiempo, la oración, la lectura. Vino un hermano. Todo aquel que lleves tú a la iglesia y que inviertas tus dones, tus talentos, tu recurso, tu dinero, claro. Tu tiempo. Deja el dinero, tu tiempo. Dios te lo va a recompensar. Y es algo en maravilloso. En esta vida y en la venidera. Pues Felipe fue en esta vida con 2 hermosas hijas, cumpliendo sus sueños, ser evangelista. Y con la vida eterna. O sea, el mensaje de romper paradigmas es sufrido. Cumples tu sueño, pero hay una gran recompensa. Claro. Todo, ¿qué te quedas? Mira, usualmente nosotros usamos expresiones como yo tengo un Dios poderoso, ¿no? O decimos, tenemos un Dios
que todo lo puede, ¿no? Pero a veces no conocemos a ese Dios poderoso. No dejamos que Él accione en nuestra vida, solo decimos. Pero yo creo que lo que Felipe tenía era que era arriesgado. Correcto. Y a veces tomar riesgos es de valientes. Entonces yo creo que él tomó el riesgo y no le importó. Él a lo mejor iba buscando una cosa, pero terminó, diría un dicho popular, yo venía buscando cobre y terminé encontrando oro. Así Entonces es. yo siento que así es Dios, ¿no? Cuando tú no te centras en un sueño, digamos, muy egoístamente, Dios te recompensa de maneras que ni siquiera te imaginas. No lo esperabas. Ramón, Sí. ¿qué te quedas? Me quedo con el gusto y el placer de conocerlos. No, hombre. Gracias. De poder compartir una esperanza, un anhelo, un sueño con cada joven, y sobre todo la historia de Felipe es reconfortante. Rompe tus paradigmas, porque Dios te va a utilizar y te va a llevar a grandes lugares. Wow, increíble. Pues un gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. Un privilegio. Y bueno, amigos, si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, darle like. Y esto fue un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Nos vemos hasta la próxima.